son aplicar la ley general de la hidrostática y ecuaciones de conservación del movimiento para fluidos. O sea, en un primer capítulo nosotros vemos el estudio de los fluidos, vemos estática y dinámica de fluidos. Entonces ahí analizamos algunas ecuaciones de conservación, por ejemplo, la conservación de la cantidad de movimiento, la conservación de la energía y vemos una ley general de la hidrostática. Entonces queremos que ustedes apliquen eso, ¿no? Con sentido crítico y creativo. Luego vamos a establecer ecuaciones de propagación para ondas mecánicas. Y estas ondas van a viajar, vamos a estudiar el caso que las ondas se transporten a través de medios elásticos o deformables. Entonces vamos a ver toda la matemática de propagación de una onda mecánica. Luego vamos a ver, vamos a aplicar conceptos de teoría cinética y leyes de la termodinámica. Para estudiar las leyes del calor existen dos puntos de vista, un punto de vista microscópico y un punto de vista macro. Entonces la teoría cinética se ocupa del estudio del punto de vista micro y la termodinámica desde un punto de vista macroscópico. Entonces, otra vez tenemos que aplicar los conceptos que vamos a aprender aquí para nuestra profesión. Luego vamos a ingresar a ver lo que es la electrostática y vamos a poder calcular campos eléctricos y campos magnéticos producidos por cargas estáticas aisladas y distribuciones lineales, superficiales y volumétricas de carga. Si ustedes tienen que ser especialistas en el cálculo de potenciales y campos eléctricos. Y en el último objetivo secundario es aplicar los fundamentos de la corriente eléctrica, o sea, movimiento de cargas eléctricas, para resolver circuitos de corriente continua. Entonces, terminando la materia, ustedes tienen que resolver cualquier circuito de corriente continua. Vamos a definir lo que es la corriente continua, vamos a ver las leyes fundamentales de la corriente continua, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos objetivos principales y objetivos secundarios, ¿no? Entonces, si nosotros recorremos un poquitito el programa, vamos a ver que nuestro programa, para explicar este programa, para avanzar el programa, hemos dividido en módulos. Módulo 1, que corresponde al primer parcial. Módulo 2 corresponde al segundo examen parcial. Y por último tenemos el módulo 3, que va a corresponder a lo que sería el examen final. Porque como estamos en cursos virtuales, sí, no vamos a dar el tercer examen parcial. En un curso normal hubiéramos dado un tercer examen parcial y avanzado el módulo 3. Pero en el curso virtual vamos a dar el examen final con parte del módulo 3 y algo de módulo 2 y módulo 1. Entonces solamente damos dos exámenes parciales y un examen final y obviamente de recuperación. Entonces, ¿qué vamos a ver para el primer examen parcial? O lo que denominamos el módulo 1. El primer examen parcial corresponde a estudiar lo que es la mecánica de los fluidos, lo que es la elasticidad y lo que es la propagación de ondas mecánicas. O sea, fundamentalmente son 3 capítulos, ¿no? Bien, dentro de la mecánica de los fluidos, ¿sí? Tenemos que ver lo que es los fundamentos de lo que son los fluidos. Vamos a hablar de lo que es una terminología y lo que son las definiciones. Por ejemplo, vamos a hablar qué es un fluido, vamos a hablar qué es la densidad, qué es el peso específico, qué es la tensión superficial. Y luego vamos a hablar de lo que es la mecánica de los fluidos y sus aplicaciones dentro de la ingeniería. O sea, todo ingeniero de toda rama, cualquiera sea su especialidad,
siempre debe poseer o tener conceptos de mecánica de fluidos. Y la mecánica de fluidos está muy relacionada con lo que es la ingeniería. Entonces tiene grandes aplicaciones. Por ejemplo, los ingenieros civiles pues aplicarán mecánica de fluidos en la construcción de presas. Los ingenieros eléctricos utilizarán conceptos de mecánica de fluidos en lo que serían las centrales hidroeléctricas. Los ingenieros electrónicos utilizarán conceptos de mecánica de fluidos en lo que es el sistema de control. Entonces, fíjense que todos los ingenieros utilizan conceptos de mecánica de fluidos, ¿no? Vamos a hablar de propiedades de los fluidos y fundamentalmente vamos a ver lo que es la presión en un fluido. ¿A qué se debe la presión en un fluido? Tanto desde un punto de vista macroscópico como desde un punto de vista micro. Bien, luego vamos a clasificar la mecánica de fluidos en dos partes, en lo que es la estática de fluidos y la dinámica de los fluidos. En la estática de fluidos vamos a dar una ecuación fundamental, que es la ecuación general de la hidrostática, que se refiere a lo que es la presión, ¿no? Lo que es el principio de Pascal fundamentalmente. Y luego vamos a hablar de lo que es la flotación de los cuerpos en los fluidos. O sea, vamos a hablar del principio de Arquímedes. Arquímedes plantea un principio hace más de 2000 años y sigue vigente. Y ese principio se aplica en la construcción de barcos, ¿no? También vamos a poder calcular fuerzas sobre superficies planas sumergidas en fluidos. Cuando nosotros sumergimos una superficie en un fluido, esta superficie puede ser curva o plana. Nosotros vamos a analizar solamente superficies planas, no superficies curvas. Luego vamos a ingresar a ver lo que es la dinámica de los fluidos. Vamos a definir el concepto de caudal, lo que es una línea de corriente, un tubo de flujo, y hablaremos de diferentes tipos de flujos, de fluidos. Por ejemplo, vamos a hablar de flujo de fluidos que varían la densidad, que no varían la densidad, que son los flujos de fluidos compresibles e incompresibles. Vamos a hablar de fluidos turbulentos, fluidos laminares. Entonces vamos a clasificar los tipos de fluidos. Después, en la dinámica de fluidos, vamos a dar dos ecuaciones fundamentales. Una que es la ecuación de la continuidad, que se refiere al principio de conservación de la masa. Y la otra será la ecuación de Bernoulli. Con la ecuación de Bernoulli se ve el principio de conservación de la energía. Cuando ustedes vean la palabra Bernoulli, que es de un ingeniero italiano, a veces van a ver Bernoulli, otra vez Bernoulli, de diferente manera puede estar escrito. En este caso nosotros hemos escrito Bernoulli. Y vamos a ver las aplicaciones de lo que es las ecuaciones de la continuidad y lo que sería la ecuación de Bernoulli. Entonces, en la primera parte, en el módulo 1, estudiamos la mecánica de fluidos, estática, dinámica. Vemos las leyes fundamentales y tenemos que estar capacitados para resolver cualquier ejercicio de mecánica de fluidos. Indudablemente que nosotros a este nivel vamos a trabajar con lo que serían el flujo de fluidos ideales, o sea, esos fluidos que no tienen pérdidas. Bien, en una segunda parte del módulo 1, para el primer examen parcial, vamos a hablar de lo que son la elasticidad. La elasticidad es una propiedad que tienen los materiales de deformarse, ¿no? Entonces vamos a dar una definición de lo que es la elasticidad. Vamos a hablar qué es una deformación, qué es una deformación unitaria, qué es una deformación unitaria lineal, superficial, volumétrica.
Y vamos a hablar de lo que es el concepto de esfuerzo, presión o tensión o fatiga. Fíjense que aquí hay algo interesante para ustedes. Por ejemplo, cuando ustedes hablaban de tensión en física 1, entonces se referían a una fuerza de reacción. Pero la tensión no tiene unidades de Newton, sino Newton sobre metro cuadrado. Entonces la tensión ya tiene que mejorar sus conceptos y ver que la tensión es una presión, o es una fatiga, o es un esfuerzo, y no había sido una fuerza. Entonces se va afinando poco a poco los conceptos, ¿no? Vamos a hablar de tipos de esfuerzos, vamos a hablar de módulos elásticos, vamos a hablar del módulo de Young, el módulo de torsión, el módulo de elasticidad volumétrica y una relación entre los módulos que nos da el coeficiente de Poisson. Y vamos a reforzar un poquitito lo que han visto en física 100, que es la ley de Hooke. Ustedes seguramente en laboratorio han visto las deformaciones de los resortes. Entonces, vamos a ver de qué depende las fuerzas de restitución de un resorte, ¿no? Bien, entonces el segundo capítulo del módulo 1 es elasticidad. En el tercer capítulo vamos a entrar a ver lo que sería la mecánica ondulatoria. Entonces estudiamos lo que es una onda mecánica. Definimos lo que es una onda, luego definimos lo que es una onda mecánica. Vamos a realizar una clasificación de las ondas, cómo se clasifican las ondas. Hablaremos del concepto de pulso y de lo que sería un tren de ondas. Vamos a ver otra característica de una onda, que es el frente de onda. Y vamos a ver más características que tienen las ondas. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la amplitud, el número de onda, la longitud de onda, la frecuencia. Entonces tenemos que conocer toda la parte de lo que sería una ecuación de onda. Además, vamos a mencionar lo que es la serie de Fourier, que es una serie matemática que nos permite descomponer un movimiento periódico y armónico en sus componentes, en lo que serían sus armónicos. Entonces vamos a hablar un poquito de la serie de Fourier y veremos conceptos de reflexión y refracción. Además, veremos lo que es el principio de Huygens, que nos permite construir nuevos frentes de onda. Haremos la superposición y la interferencia de ondas. Hablaremos de interferencia constructiva e interferencia destructiva. Es el caso en el cual las ondas se superponen y dan una onda cuya amplitud es el doble, o las ondas se destruyen. Entonces tiene una interferencia destructiva. Mencionaremos lo que es la difracción, daremos la ecuación de onda, la matemática de la propagación, y mediante superposición de ondas vamos a ver cómo es una onda de amplitud modulada. Cuando se superponen dos ondas que tienen las mismas características pero que están desfasadas un pequeño ángulo, da como resultado una onda de amplitud modulada. Ustedes en las radioemisoras han debido ver, ¿no? Cuando uno compra un radioreceptor, dice: yo quiero un radioreceptor que tiene FM y AM. FM es frecuencia modulada, se modula ahí la frecuencia. Y AM es la que permite modular la altura de la onda. Entonces es una onda de amplitud modulada. Si bien en un radioreceptor se habla de ondas electromagnéticas, pero también se da las ondas de amplitud modulada en ondas mecánicas. Después analizaremos lo que son las ondas estacionarias. Son ondas que no se propagan, son ondas que no son viajeras. Hablaremos de la velocidad de propagación de las ondas en un medio deformable. Veremos que la velocidad va a depender de propiedades elásticas e inerciales de un medio.
Veremos velocidades de ondas transversales, velocidades de ondas longitudinales y vamos a hablar de lo que son vibraciones de cuerdas. En las vibraciones de cuerdas vamos a hablar de longitud de onda, frecuencia, número de onda. Analizaremos el concepto de resonancia. La resonancia es un fenómeno muy común para nosotros. Veremos el concepto de lo que es una reverberación. Daremos una ecuación de potencia para las ondas y estudiaremos en la última parte de ondas lo que son las ondas sonoras. Las ondas sonoras son ondas audibles, son ondas que tienen una frecuencia que causa la sensación de audición en el ser humano. Entonces veremos sus longitudes de onda, sus frecuencias, hablaremos de lo que es la intensidad, veremos lo que es el nivel de intensidad, o sea, los decibelios. Entonces, luego veremos ondas de presión, el efecto Doppler y lo que serían las pulsaciones. ¿Sí? Entonces, en resumen, tenemos 3 capítulos. 1, mecánica de fluidos. 2, elasticidad. 3, ondas mecánicas. Y ahí vendría el primer examen parcial, ¿no? Examen parcial. Esa sería la primera parte de la materia. Pueden ver ustedes que se tocan temas diferentes, ¿no? De fluidos saltamos a ondas y vemos conceptos de elasticidad. Bien, para el segundo examen parcial, que lo vamos a denominar el módulo 2, fundamentalmente lo que vamos a hacer es estudiar conceptos de calor. Ahora, ustedes estos conceptos ya los han ido viendo, ¿no? En química, entonces tienen ya una base de lo que es el calor y la temperatura. De todas maneras, sí, vamos a ver lo que sería, como el capítulo 4, el calor y la temperatura. Vamos a definir el concepto de calor, el concepto de temperatura. Vamos a hablar de lo que es la descripción microscópica de la materia, cómo está compuesta la materia desde un punto de vista microscópico. Y seguramente vamos a hablar de lo que es la energía cinética traslacional, vibracional, rotacional. Veremos las unidades de calor y temperatura. Veremos con qué se mide la temperatura, cuáles son los instrumentos. Hablaremos de los termómetros, por ejemplo, de mercurio, o los termómetros que estamos utilizando en este último tiempo por la pandemia, que son los termómetros digitales, o los termómetros de rayos láser. Y vamos a ver termómetros de altas temperaturas que se utilizan en hornos de fundición. Indudablemente que para construir un termómetro, pues nosotros vamos a tener que conocer lo que es una escala termométrica, una sustancia termométrica que tenga una propiedad termométrica. Vamos a hablar nosotros de las escalas comunes que tenemos, la escala absoluta, que tiene por unidad el grado Kelvin. Veremos la escala de grados centígrados, la escala de grados Fahrenheit, sus relaciones entre escalas. Veremos una ecuación propia de escalas. Veremos tipos de termómetros. Y una vez que podamos medir la temperatura, en un termómetro vamos a ver lo que son los efectos que causa la temperatura sobre los cuerpos. Analizaremos los efectos de origen térmico y todo lo que es el problema de la dilatación, ¿no? Dilatación lineal, superficial y volumétrica. Luego hablaremos de lo que es el calor. Definimos el calor, qué es el calor, que es una forma de energía. Veremos las relaciones entre lo que son las calorías y los julios, que se denomina el equivalente mecánico o eléctrico del calor.
Hablaremos del concepto de capacidad calorífica, calor específico, calor de combustión. Este concepto es bien utilizado, por ejemplo, en el gas, ¿no? Ustedes tienen que saber el calor de combustión del gas GLP, del gas GNB que se usa en vehículos. Tenemos que conocer el calor de combustión, por ejemplo, de la gasolina. Luego analizamos una curva de calentamiento del agua. Entonces vemos los estados del agua, ¿no? De sólido pasamos a líquido, de líquido pasamos a vapor o a vapor sobrecalentado. Hablamos de los cambios de estado y el punto triple del agua. Entonces, en una primera parte, para el segundo examen parcial, hablamos de conceptos de calor, temperatura, su medición de la temperatura, que el calor se mide de forma indirecta, la temperatura de una forma directa, y conceptos fundamentales, ¿no? Luego vamos a analizar el concepto de la transferencia de calor, la transmisión de calor. Entonces hablaremos de lo que es la ley cero de la termodinámica, que se refiere al equilibrio térmico. Tendremos conceptos como cantidad de calor, de qué depende el calor que absorbe o irradia un cuerpo, y daremos las ecuaciones que nos permiten calcular la transmisión de calor por radiación como una onda electromagnética, por convección, y esto ocurre cuando existen fluidos que transportan el calor, nubes, agua, o por conducción. El calor por conducción se transmite a través de un medio físico. Entonces, la radiación la vamos a estudiar por la ley de Stefan Boltzmann, la convección por la ley de la transmisión de calor por convección, y la conducción vamos a utilizar la ley de la conducción de calor, que también se denomina la ley de Fourier. Entonces tenemos que poder calcular si cómo se transmite el calor a través de diferentes medios. Luego entramos a analizar, ¿sí?, lo que es la energía de los procesos térmicos. Y esto, más o menos, ustedes ya lo han visto en varias materias, desde el curso prefacultativo. Vamos a recordar la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, ¿no? Y en base a eso vamos a hablar nosotros de la ecuación matemática para un gas perfecto. Y vamos a ver la ecuación de estado para un gas perfecto y la ecuación de estado para un gas ideal. Hablaremos de trabajo y calor, la primera ley de la termodinámica y sus aplicaciones. Cómo funciona un motor térmico, cómo funciona un refrigerador, cómo se obtienen los rendimientos. Bien, y al finalizar vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es la teoría cinética de los gases. Entonces vamos a dar los postulados de la teoría cinética y vamos a ver lo que es la interpretación de la presión y la temperatura según la teoría cinética. Esos dos conceptos siempre deberíamos manejar los ingenieros, ¿no? Especialmente los ingenieros civiles. Tienen que manejar muy bien el concepto de la interpretación de la presión desde un punto de vista microscópico, y eso les va a ayudar mucho a poder dimensionar, sí, estructuras metálicas, techos, por ejemplo, y de tal forma que cuando venga un viento fuerte no cause daños. Conociendo estos conceptos, uno toma las precauciones necesarias. Hablaremos de la segunda ley de la termodinámica. O sea, vamos a ver la ley cero, la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. La ley cero se ocupa de lo que sería el equilibrio térmico. La primera ley, conservación de la energía, y la segunda ley de la termodinámica es conservación de la energía, pero nos dice qué procesos pueden realizarse en la práctica y cuáles procesos no se pueden realizar. Es algo que nosotros siempre aplicamos en nuestra vida.
Veremos lo que son los ciclos, definiremos lo que es un ciclo y fundamentalmente se estudia un ciclo de muy alto rendimiento que es el denominado el ciclo de Carnot. Sin embargo, nosotros debemos poder determinar, por ejemplo, el rendimiento de cualquier ciclo eh, que está compuesto por procesos reversibles. En resumen, para el segundo examen parcial, ¿sí? Vamos a ver lo que es conceptos de calor, temperatura, ¿sí? Transmisión de calor, la ecuación de estado de un gas y la teoría cinética. Fíjense que física 2 es bien variada, ¿no? En la primera parte vemos fluidos, ondas. En la segunda parte vemos lo que sería calor, el estudio del calor. Bien, y el último módulo, que correspondería al examen final en este caso, ¿sí? Vemos lo que es la electricidad. Entonces tenemos que ver a qué se debe la corriente eléctrica. Vemos una descripción de lo que es la materia. Tratamos de definir el concepto de lo que es una carga eléctrica y las propiedades que tiene la materia desde un punto de vista microscópico. Hablamos de carga eléctrica, hablamos del momento dipolar magnético, hablamos de lo que es el spin. Entonces, entramos describiendo la materia desde un punto de vista microscópico que nos va a permitir a nosotros conocer lo que es la electricidad. Veremos la electrización de la materia por contacto o por inducción. Luego calcularemos fuerzas que se producen entre cargas eléctricas y eso se denomina la ley de Coulomb. Calcularemos el campo eléctrico debido a distribuciones de carga lineales, superficiales, volumétricas, y también calcularemos el potencial eléctrico después de definir. Pues veremos potenciales producidos por cargas lineales, superficiales, volumétricas y cargas distribuidas. También hablaremos de lo que es la diferencia de potencial, lo que es la energía potencial eléctrica, un concepto muy importante que es el flujo del campo eléctrico, flujo eléctrico. Generalmente se representa por la letra phi. También veremos la ley de Gauss. Es una ecuación que nos permite calcular campos eléctricos cuando existe una distribución de carga simétrica. Y podemos tomar lo que se denomina una superficie gaussiana o superficie equipotencial. Después hablaremos de una relación que existe entre el campo eléctrico y el potencial y la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es una ecuación diferencial lineal que nos permite calcular potenciales cuando sabemos resolver ecuaciones diferenciales, o sea, cuando conocemos las condiciones iniciales y finales. Una vez que calculamos el campo, el potencial, y entramos a ver lo que es el estudio de condensadores y dieléctricos. El condensador es un dispositivo que permite almacenar energía eléctrica, energía en forma de campo eléctrico. Definiremos lo que es la capacitancia, el cálculo de la capacitancia, la energía que almacena un condensador, la carga y descarga, son procesos transitorios ya estos que se resuelven por ecuaciones diferenciales de variables separables. Veremos circuitos de condensadores, veremos conexiones de condensadores en serie, en paralelo y conexiones mixtas. Y hablaremos un poquitito de lo que son los dieléctricos. Y cuando hablemos de los dieléctricos vamos a hablar de tres vectores eléctricos, lo que sería el campo eléctrico, lo que sería el vector polarización eléctrica y lo que sería el vector desplazamiento de campo eléctrico. Bien, después veremos los fundamentos de la corriente continua.
veremos qué es una corriente continua, vamos a decir que es una corriente variable, puede ser variable, puede ser constante, pero sí es una corriente unidireccional. Vamos a definir tipos de corrientes, por ejemplo, hay corrientes que son corrientes electrónicas, los que estudian ingeniería electrónica siempre van hablando de lo que es el flujo de electrones. Después hay corrientes iónicas, hay corrientes de desplazamiento. Entonces hay diferentes tipos de corrientes. Esas corrientes vamos a ir definiendo. Hablaremos de lo que son los materiales aislantes y conductores y también hablaremos un poquitito de lo que son los materiales semiconductores y superconductores. Luego definimos el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia es la propiedad que tiene un material de oponerse al paso de la corriente eléctrica y vemos cómo se mide la resistencia. Podemos utilizar un tester, un ómetro, un megaómetro, podemos utilizar lo que se llama un telurómetro, también podemos utilizar el código de colores. Entonces hay diferentes maneras de medir los valores de resistencias, ¿no? Y vemos una ley fundamental dentro de lo que es la electricidad, la electrodinámica, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona tres variables: la tensión con la corriente y la resistencia eléctrica. Y analizamos los circuitos compuestos por resistencias eléctricas. Entonces vemos conexiones de resistencias en serie, conexiones de resistencias en paralelo y conexiones mixtas. Fundamentalmente vemos circuitos de dos terminales, porque existen otros tipos de circuitos que, por ejemplo, pueden ser de tres terminales o más. Se usan circuitos trifásicos, hay otro tipo de conexiones, conexiones estrella, delta, delta paralelo, delta serie, estrella paralelo, estrella serie. Entonces, hay todavía sobre lo básico que nosotros vemos, conexión serie y paralelo y conexiones mixtas de dos hilos, hay otro tipo de conexiones que se usan en la industria. Veremos el efecto Joule, que se debe al paso de la corriente eléctrica por una resistencia. Debido al choque de los electrones se produce un calentamiento, ¿no? Entonces veremos qué es el efecto Joule y vamos a ver dos leyes de conservación, las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, que se refiere a lo que sería la conservación de la carga eléctrica, y la segunda ley de Kirchhoff, que se refiere a la conservación de la energía. Bien, ese sería nuestro programa, ¿no? Ahora nosotros tenemos estos apuntes que los va a subir a Classroom el ayudante. Entonces aquí está desarrollado toda la parte básica de lo que vamos a avanzar. Entonces, fíjense, tenemos estos apuntes. Seguramente ustedes estos apuntes los van a complementar para sacar siempre mucho más provecho, ¿no? Y tenemos de las tres partes, de los tres módulos. Y el ayudante, en este caso, ha insertado algunos problemitas referenciales que les ha de permitir también aprender de una mejor manera la materia. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Daniel, Patricia, Todo claro, Inge. muy bien. Fíjense que
Al Classroom vamos a subir también prácticas, como les decía, prácticas de física 2 para todo el semestre. Sin embargo, por cada capítulo que avancemos, vamos a ir dando algunas aplicaciones. Esto el ayudante lo va a subir prácticas para FIS 102, para los 3 módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, ¿no ve? Entonces, para el primer examen parcial, ustedes van a realizar diagramas de flujo para plantear soluciones a problemas de mecánica de fluidos, por ejemplo. ¿Sí? Y no solamente mecánica de fluidos, sino ondas mecánicas y elasticidad. Pero además, ¿sí? Ustedes van a realizar una aplicación con el programa Excel, una aplicación Excel. Por ejemplo, si vemos el concepto de presión, ¿no ve? Ustedes van a ver cómo se hace un diagrama para calcular la presión en el interior de un fluido. Están las ecuaciones, etcétera. Y luego van a hacer una aplicación de su diagrama. Van a calcular, por ejemplo, la presión en el interior, en una pared de una piscina. Pero esa aplicación la van a hacer con una calculadora electrónica. Ustedes van a diseñar su calculadorita, ¿no ve? Y van a programar. No es posible que no manejen ustedes bien el Excel. Ya es hora de que tengamos más que entrar dentro de lo que es la informática y ver lo que son las aplicaciones. Si ustedes entran a internet, todo van a ver que se calcula mediante calculadoras electrónicas. Entonces, ustedes van a hacer sus propias calculadoritas, ¿no? Van a poner su formatito, van a colocar su ecuación, van a colocar las incógnitas, los datos, van a aplicar una tecla y van a sacar el resultado. Eso van a ser para la presión, la fuerza hidrostática, el principio de Arquímedes, ¿no? Principio de Arquímedes para la ecuación de la continuidad, ecuación de Bernoulli, cómo aplican, cómo hacen. Van a ser para ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento en fluidos, módulos de elasticidad, ecuación de onda viajera, efecto Doppler, superposición e interferencia de ondas. Entonces, estos diagramas, con una aplicación, con un ejercicio que ustedes hagan, mejor si crean ustedes su propio ejercicio, lo entregan, ¿sí? Lo suben al Classroom el último jueves antes del primer examen parcial. Entonces, tienen lo que deben hacer, están 10 diagramas y la fecha de entrega. Y eso está para el primer examen parcial, para el segundo examen parcial y para el tercer examen parcial. Entonces, esta presentación seguramente van a armarla por grupos con Daniel, con el ayudante, y vale 10 puntos, ¿no? 10 puntos sobre el examen parcial. Entonces, esto se les ha de subir, como también se les va a subir el programa, la forma de evaluación, etcétera, etcétera. Bien, no sé si hay algo más, alguna pregunta. Ingeniero, una consultita. Sí. ¿Los diagramas de flujo tienen que ser hechas a programa o es que tengo que hacerlo a manuscrito? Preferible es que lo hagas si cuentas con tu computadora en computador. Si lo haces escrito, entonces sacas una foto y lo envías. ¿Vale? Como imagen. Listo, gracias, ingeniero. Sí, no hay problema. La cosa es que presenten y la cosa es que hagan bien. Esa es la idea. Que hagan, que hagan lindos trabajos, pues, como es la UNSA, ¿no ve? Ustedes tienen el privilegio de estudiar en la UNSA, yo tengo el privilegio de trabajar en la UNSA.
Entonces, en la UNSA las cosas tenemos que hacerlas bien siempre, ¿no? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. En realidad estamos entrando a una nueva modalidad ahora para, bueno, nosotros les inscribimos a ustedes, ¿no? Porque parece que ha habido algunos problemas en cuanto a que mucha gente ingresaba sin estar autorizada a las clases. Entonces ahora están entrando ustedes con su correo, ¿no? Bien, la forma de evaluación también la vamos a pasar, ¿no? A Classroom. En la evaluación vamos a dar dos exámenes parciales, un examen final. El ayudante tiene 10 puntos y esos diagramas que estamos presentando más su programación en Excel valen otros 10 puntos. Entonces, el detalle lo vamos a subir a Classroom, ahí van a tener todo. Como vamos a subir también las 3 partes de la materia, todo lo van a tener ustedes de los apuntes. Seguramente pueden encontrar algunos errores de ortografía, typeo, eso nos hacen conocer para que mejoremos el próximo semestre. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más? La bibliografía. En la bibliografía está el Sirway, que es el texto que ustedes muchos están utilizando, pero también pueden utilizar el Holiday Resnick, Sears, solito, Sir Semansky Young. Un muy buen libro es el Sears solito. Son 3 volúmenes pequeñitos, es un libro un poco antiguo, pero tiene muy lindos conceptos. Después se ha unido con Semansky, han sacado otro libro, y después se han unido con Young, y hay el libro de Sir Semansky Young. Esa es la bibliografía que vamos a utilizar. Ahora ustedes tienen mucho acceso al Internet, por lo tanto pueden ver páginas, ¿no?, de algunas universidades, que son páginas complementarias. Hay problemas resueltos, también hay teoría, tienen mucha información. Entonces complementen la guía que nosotros vamos a dar con algunas direcciones, ¿no?, con algunos URLs. Esa sería más o menos la manera con la cual vamos a nosotros a evaluar, ¿no?, nuestro interés es siempre de que mantengan ustedes en alto la Universidad Mayor de San Andrés. Es la mejor universidad de Bolivia, entonces ustedes tienen que responder a ese nivel. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Creo que está más claro, ¿no? Hoy es una clase de introducción. Seguramente no vamos a pasar las 2 horas. Solamente teníamos que dar el programa, las pautas generales y daríamos por inaugurado, ¿no? Daríamos por inaugurado el semestre, nada más. Bien, ¿alguna consulta, pregunta más?
Muy bien, entonces si no hubiera nada, ninguna consulta, ninguna pregunta, hoy quedaríamos aquí y a partir del día jueves ya comenzamos el avance de lo que sería la materia. Toda esta información vamos a subir con el ayudante. El ayudante va a subir al Classroom y van a tener programa, objetivos, evaluación y van a tener la guía de apuntes, ¿no? Todo lo van a tener en el Classroom. Lo mismo las prácticas que ya se ha debido subir el ayudante. Listo, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenos días. Buen día. Sobre el Classroom, ¿ya está creado o todavía no? No me aparece. Sí, el ayudante ya les va a dar todo. Ya se ha creado el Classroom. Ahora hay que subir toda la información a Classroom. Entonces él les ha de hacer les va a comunicar por el WhatsApp prácticamente todo. ¿Ya? Yo creo que Está bien, ingeniero, muchas gracias. hasta el día sábado, cuando ya pasen con el ayudante, ya les va a dar toda la información. Yo le voy a decir a Daniel que ya les pase todo. Prácticamente ustedes tienen que tener toda la información, ¿no? Toda la metodología, todo. Listo, chicos. ¿Algo más? Creo que nada, ¿no? Por si acaso, para el ingreso, voy a esperar yo, las clases son a las 8. 8 y 7 minutos, 8 y 8 minutos, vamos a arrancar la clase. ¿Ya? Entonces tenemos 7 minutos de espera para que todos puedan ingresar. Ahora, ojalá que no tengamos problemas de comunicaciones en las empresas que nos están prestando el servicio, ¿no? Ese es un lío. Nuestro internet no es de los mejores, pero tratamos de hacer nosotros lo mejor que podamos. Muy bien, Edwin Limachi, ¿alguna pregunta? No, Inge, ninguna. Muy bien, chicos. Entonces, nos veríamos el día jueves. ¿No ve? El día jueves nos veríamos. Listo, chicos, entonces. Más bien que hemos podido conseguir sus teléfonos, sus direcciones. Entonces sí nos hemos podido comunicar. Porque hasta esta mañana no teníamos, estábamos un poco preocupados. Pero ya está solucionado ese problema. Hay gente que tal vez no está inscrita, entonces seguramente el ingeniero de sistemas, el ingeniero Vladimir, ya nos ha de pasar los nombres para que nosotros lo insertemos. Listo, chicos. Entonces cuídense y nos vemos el día jueves. Jueves a las 8. 8 y 7 minutos arrancamos la primera clase. Chao, chao. Está bien. Bueno, ingeniero, hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Chao, chao.